¿Es el Canelo un gran boxeador o una superestrella sobrevalorada? Esa es una de las preguntas más polémicas del boxeo moderno, porque cuando hablamos de Saúl Canelo Álvarez, las opiniones nunca son normales. O la gente lo defiende como si fuera una leyenda intocable, o lo atacan como si fuera un producto inflado por el dinero y la publicidad. Pero no es y no va a ser nunca el boxeador que él piensa que es y el boxeador que la industria nos ha dicho que es. Y sinceramente, yo creo que la verdad está en un punto medio. Porque no, el Canelo no es un paquete, eso es absurdo. Pero tampoco creo que sea ese monstruo histórico que muchos intentan vendernos desde hace años. Y en este video quiero hablar de eso de manera objetiva. No desde el fanatismo, no desde el odio, sino analizando realmente quién ha sido el Canelo dentro del ring. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Y por qué genera tanto debate incluso después de haber ganado tantos títulos? Y es que el caso del Canelo es extraño, porque estamos hablando de un boxeador que ganó campeonatos en múltiples divisiones, que se convirtió en la cara del boxeo mundial después de la era de Floyd Mayweather, que movió millones de dólares y llenó arenas alrededor del mundo. Pero aún así, muchísima gente sigue sin verlo como una leyenda real. Y eso no pasa por casualidad. Cuando uno escucha hablar del Canelo, siempre aparecen las mismas críticas. Que si escoge rivales a modo, que si evita ciertos estilos, que si lo favorecen los jueces, que si usa cláusulas de rehidratación, que si lo protegen demasiado. Y aunque muchos fanáticos se molestan cuando escuchan estas cosas, también hay que aceptar que algunas críticas tienen algo de verdad. Pero antes de entrar en eso, quiero dejar algo claro. El Canelo sí es un boxeador de élite. Y el que diga que no sabe de boxeo o simplemente está cegado por el hate. Porque hay muchas cosas que el Canelo hace extremadamente bien. Por ejemplo, su defensa de cintura es espectacular. La manera en la que mueve el torso para hacer fallar golpes en corta distancia es de altísimo nivel. Además, tiene un contragolpe peligrosísimo, especialmente con el uppercut y el gancho al hígado. Y otra cosa que muchas veces no se le reconoce es su capacidad para cortar el ring. Mucha gente cree que solo camina hacia adelante lanzando poder, pero no. El Canelo intenta cerrar espacios, presionar mentalmente y llevar al rival hacia donde él quiere pelear. El problema es que su estilo tiene ciertas limitaciones, porque el Canelo brilla muchísimo más contra boxeadores frontales, peleadores que se quedan quietos intercambiando golpes o rivales que atacan constantemente hacia adelante. Ahí el Canelo parece una máquina. Ahí puede plantar los pies, mover la cintura y castigar con precisión. Pero cuando enfrenta a boxeadores técnicos, rápidos, inteligentes y con movilidad, la historia cambia muchísimo. Y aquí es donde nace la crítica más grande de toda su carrera. Muchos fanáticos sienten que el Canelo siempre ha buscado rivales que favorezcan su estilo. Y honestamente, hay momentos donde cuesta debatirlo. Porque las peores noches del Canelo casi siempre han sido contra el mismo tipo de boxeador. Peleadores que usan mucho las piernas, que manejan bien la distancia y que no se quedan quietos frente a él. El primer ejemplo fue Floyd Mayweather Jr. Aquella pelea fue durísima para la imagen del Canelo. Mucha gente pensaba que sería el nacimiento de una nueva superestrella, pero terminó siendo una clase magistral de boxeo. Floyd lo hizo ver lento, desesperado y sin ideas. El Canelo tiraba golpes al aire, mientras Mayweather parecía ir 2 pasos adelante mentalmente. Y sí, mucha gente dice que el Canelo era muy joven, que tenía apenas 22 años o que Floyd pidió peso pactado. Pero también hay que recordar que Floyd ya no estaba en su mejor momento físico. Ya estaba más cerca del retiro que de su prime. Y aún así, dominó completamente al mexicano. Lo más preocupante no fue perder. Lo más preocupante fue que el Canelo nunca encontró soluciones. Nunca pudo ajustarse. Nunca logró descifrar a Floyd. Y esa sensación de frustración la volveríamos a ver más adelante en su carrera. Después vino Erislandy Lara. Y esta pelea todavía sigue siendo polémica.
Oficialmente ganó Canelo, sí, pero muchísima gente cree que Lara hizo lo suficiente para llevarse la victoria. Porque Lara utilizó exactamente el estilo que más incomoda al mexicano: entrar, salir, moverse y puntuar constantemente. Canelo conectó los golpes más fuertes, especialmente al cuerpo, pero Lara manejó gran parte del ritmo del combate. Y aquí comenzó a crecer otra crítica enorme alrededor del Canelo: las decisiones de los jueces. Porque desde esa pelea, mucha gente empezó a sentir que el Canelo siempre llegaba con cierta ventaja política. Y ojo, no estoy diciendo que todas sus victorias sean robos, para nada. Pero sí hay decisiones cerradas donde casualmente las tarjetas terminaron favoreciéndolo. Y eso, quiera o no quiera la gente, afecta la percepción pública de un boxeador. Luego llegó Dimitri Bivol. Y para mí esta fue una de las derrotas más importantes de toda la carrera del Canelo. Porque Bivol no solamente le ganó, lo neutralizó completamente. Le quitó la iniciativa, lo hizo retroceder, lo hizo verse limitado. Y aquí se expuso algo muy importante. Cuando el Canelo no puede controlar el ritmo de la pelea, empieza a perder claridad ofensiva. Bivol utilizó un boxeo simple, pero extremadamente efectivo. Jab, distancia, combinación y salida. Una y otra vez. Y el Canelo parecía quedarse sin respuestas. Intentaba entrar y recibía el jab. Intentaba presionar y terminaba retrocediendo. Intentaba castigar al cuerpo y Bivol ya había salido del rango. Fue una pelea donde el ruso dejó claro que el Canelo tiene problemas serios contra peleadores técnicamente disciplinados. Y luego vino la pelea contra Terence Crawford, que probablemente fue una de las noches más incómodas para la imagen del mexicano. Porque Crawford subió varias divisiones para enfrentarlo. Y aún así, logró hacerlo lucir lento y sin ideas en muchos momentos. Crawford defendía, contragolpeaba, cambiaba ángulos y hacía fallar constantemente al Canelo. Y aquí las críticas explotaron otra vez, porque ya no era solamente perder, era cómo se veía perdiendo. Y cada vez que pasa esto, aparecen las mismas excusas. Que si el peso, que si la edad, que si estaba lesionado, que si el rival corría demasiado. Pero la realidad es que cuando un patrón se repite tantas veces, deja de ser casualidad. El Canelo tiene dificultades reales contra ciertos estilos, especialmente contra boxeadores móviles, técnicos y con alto IQ boxístico. Ahora bien, también hay que reconocer algo importante. Muchísimos fanáticos del boxeo son injustos con el Canelo, porque hablan de él como si fuera un fracaso. Y eso simplemente no tiene sentido. Un fracaso no gana títulos en múltiples divisiones. Un fracaso no dura tantos años en la élite. Un fracaso no genera el respeto que muchos campeones se le tienen. El Canelo ha tenido una carrera extremadamente exitosa. Ha sido disciplinado, profesional y mentalmente fuerte. Y además, hay que admitir que supo manejar su carrera de manera brillante desde el punto de vista del negocio. Pero aquí es donde entra el gran debate. ¿Eso automáticamente lo convierte en uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia? Y para mí, no. Porque cuando yo pienso en leyendas mexicanas como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Eric Morales o Salvador Sánchez, pienso en noches históricas. Pienso en guerras inolvidables. Pienso en rivalidades legendarias. Pienso en momentos que marcaron generaciones enteras. Y sinceramente, siento que al Canelo todavía le falta ese momento eterno. Esa pelea que haga que el mundo entero diga: acabo de ver algo histórico. Porque sí, ha ganado muchísimo. Pero curiosamente, pocas de sus peleas son recordadas con la emoción con la que se recuerdan las grandes guerras del boxeo mexicano. Y eso no significa que sea malo, para nada. Significa simplemente que quizás el Canelo nunca fue ese fuera de serie irrepetible que muchos intentaron vendernos. Tal vez fue algo diferente.
Tal vez fue un gran campeón moderno, extremadamente disciplinado, muy inteligente para hacer negocios y muy bueno técnicamente, pero no un genio absoluto del boxeo. Y ahí está realmente el corazón de este debate. Porque el Canelo no es un fraude, pero tampoco es invencible. No es un paquete, pero tampoco es perfecto. Es un gran boxeador con fortalezas reales y con debilidades que ciertos estilos lograron exponer varias veces durante su carrera. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el Canelo recibe demasiado hate injustamente? ¿O creen que sí fue un boxeador sobreprotegido durante gran parte de su carrera? ¿Lo pondrían entre las máximas leyendas del boxeo mexicano? ¿O sienten que todavía está lejos de nombres históricos como Chávez, Morales o Márquez? Déjenme su opinión en los comentarios, mi gente. Porque si hay un tema que siempre divide al mundo del boxeo, es hablar de Saúl Canelo Álvarez.